Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quiero invitarlos a que vayamos a Isaías 53. Isaías 53. Cuando estemos ahí vamos a empezar desde el versículo 3 y vamos a leer algunos versículos. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice la bendita palabra de Dios, conforme está escrita: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Vamos a meditar en el tema el sacrificio de Cristo. Viendo un comentarista cristiano hablando sobre el capítulo 53 de Isaías, él decía que este capítulo es la fotografía del sacrificio de Cristo, donde él fue ridiculizado, escupido, golpeado, clavado en una cruz, sufriendo, pagando por nuestros pecados. Y meditando en lo que el comentarista decía de esa fotografía, me puse a observar el capítulo 53 y miraba a Jesús clavado, humillado, sufriendo, no callaba, no decía nada ante las burlas y los ultrajes. Pero en cierto modo entiendo un poquito más por el tiempo en el que ya nosotros estamos. Pero imagínense a Israel esperando un Salvador, esperando un Mesías, esperando al Dios Todopoderoso, aquel que los iba a libertar, viendo esta escena que el Señor les profetizaba muchos años antes de que Cristo viniera. Por eso cuando el Señor vino no le reconocían, porque ellos esperaban la liberación de lo terrenal. Mas Dios va más allá, hermanos. Y metiéndose y viendo en esta manera de expresarlo del comentarista bíblico y empezando a ver a Cristo, a mi Dios crucificado, humillado. No salen más palabras que decir gracias. Gracias, aunque no podamos llegar a entender. Imagínense a Israel cuando ya vino su Señor. Ellos esperaban otra cosa. Y en los temas, en los que estuvimos en los grupos de conexión, sabemos que a este Jesús los líderes de Israel lo rechazaron. Pero ¿será que nosotros como iglesia hemos entendido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario?
¿Será que como iglesia, como creyentes, teniendo ya el panorama más amplio, nosotros hemos entendido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que éramos nosotros los que teníamos que estar ahí crucificados y no es nuestro Señor? Nosotros éramos los que teníamos que ser humillados y no nuestro Señor. Pero a veces en el pecado, amados hermanos, la crucifixión, el sacrificio de Cristo se puede volver una emoción. Y les comparto, y ya les he compartido que yo, inconverso, hasta lloré cuando estaban crucificando al Señor. Pero mi vida cambió, no, después de esa llorada, a tomarse un trago y a seguir. A Israel el Señor lo visitó y no lo conocieron. Entonces, este Jesús, este personaje en Isaías 53, para Israel no podía ser el Mesías, porque esperaban un libertador. Y era la misma pregunta que el eunuco de Candace se hacía cuando él venía a Isaías 53. Y quiero llevarlo a Hechos, capítulo 8. Este hombre venía de celebrar de Jerusalén. Era un importante de Etiopía, ¿verdad? Manejaba y él iba leyendo, pero fíjese lo que a mí, cuando tenemos los privilegios de compartir la palabra, me llena, es como el Señor siempre habla y mueve todo. Y ya los seguidores de Cristo ya habían, pues ya venían en cierto modo yendo a Jerusalén, ¿verdad? Pero el Señor, digamos que los movió. Isaías, Hechos 8, les dije, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 34, después de que leí Isaías, dice el versículo 34 de Hechos 8, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando ya se le fue enseñado, cuando ya se le dijo, él entendió que Jesús era el Hijo de Dios, que él era el Mesías esperado y venía un arrepentimiento delante de él y quería bautizarse. El bautismo como forma de arrepentimiento ante el sacrificio de Cristo Jesús. Muere el viejo hombre y uno nuevo nace, ¿verdad? El que en el Señor hará nuevas cosas. Pero ya nosotros, amados hermanos, ya nosotros, viendo el sacrificio de Cristo Jesús, entendiendo que era Jesús el que estaba siendo clavado en esa cruz, entendiendo que mi pecado, mi rebelión, mi humillación estaba tomándola a Cristo Jesús, y en vez de ser yo, Él era el que estaba ahí, exalto, vivo, actúo, porque aquí vemos que el eunuco, al entender que era Jesús, el del capítulo 53, se arrepintió. Hubo una acción. ¿Cuál es mi acción al conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí? Vivo vida agradable delante de Él. ¿Hago lo que a Él le parece, a lo que a Él le agrada, o hago lo que a Él no le agrada? ¿Se conforma con la enseñanza de un hombre un domingo, un martes o un miércoles?
o usted busca, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y busca aquí lo que al Señor le gusta o no le gusta, o solo se ha quedado en la emoción de que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario y no hay ninguna reacción de arrepentimiento de parte de nosotros, nuestra vida sigue siendo igual, hermanos. Hoy que ya hemos entendido que Cristo Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús fue humillado, lo podemos tomar a la ligera, pero Jesús es Dios. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, porque de tal manera nos amó el Padre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Estamos hablando de Dios, al que le acabamos de cantar, amado hermano, al que acabamos de exaltar su nombre. Pero ¿cuál es mi reacción a esa información? Solo es emoción. Hoy que sé que Jesús es del que está hablando, hoy que he visto a Jesús tomando mi lugar en la cruz del Calvario, ¿cuál es mi accionar? ¿Cómo yo vivo? ¿Qué hago? Mire, nuestro Dios es tan hermoso, tan lindo, que siempre nos ha buscado y ha buscado la manera de cómo nosotros entendamos todo lo que hay. Y esto, amado hermano, no es un plan del Señor así. El hombre pecó y hay que ver cómo hacemos. No. Nuestro Dios es todopoderoso. Lo sabe todo. No, esa no fue improvisación. Desde el Génesis, amados hermanos, el Señor se viene mostrando ante el pecado del hombre, siempre llamándolo al arrepentimiento. Pero, amados hermanos, entendemos nosotros el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si desde miren nosotros, desde el Génesis, hermano, venimos viéndolo. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Quiere ver desde el Génesis? Vamos a Génesis 3, por favor. El Señor empieza a crear y dijo que todo era bueno. Y luego hace al hombre. A su imagen y semejanza lo creó. Y lo pone en un lugar especial de la creación. El capítulo 2 nos describe. Yo ya aquí compartía con los hermanos que aquí ya no estaba en foto. Yo ya aquí iba en película. El cuidado del Señor con nosotros. Lugar hermoso. Y dice que rodeado de ríos. Y para los que son de ciudad, pues tal vez no aprecian mucho eso, pero cuando uno se va del campo y regresa de la ciudad, hermano, ir a montear, a irse a un bordo y ver la inmensidad de Dios, hermanos, eso es bonito. Y así tenía Dios al hombre. Ahí lo había puesto. Y no solo eso, vio que estaba solo. Le hizo mujer. Adán se adelantó, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. El Señor todavía no le había. Y le dio ayuda idónea. Y se unieron y fueron una sola carne. Y dice el capítulo 25 del capítulo 2, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Luego viene el pecado del hombre. El hombre desobedece al Señor. Ya el Señor les había dado indicaciones, como nosotros la tenemos en la palabra del Señor. O sea que ignorantes no somos, ¿verdad? El Señor se ha preocupado. Pero estamos hablando que el Señor desde el principio, amado hermano, tenía la solución del pecado. Mire lo que nos dice el versículo 33, el versículo 10. Dice la bendita del capítulo 3, desde el 9. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El Señor buscándonos siempre, ¿verdad? Y él respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y no acabamos de leer que en el versículo 25 dije, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero hoy la palabra nos dice que el Señor, buscando al hombre como nos buscó a nosotros, amados hermanos, y el hombre ya en su pecado, amado hermano, se sintió desnudo. Pero amado hermano, no se sintió desnudo de su cuerpo. Entendía el Señor, el Dios que Él lo había creado, que todo lo sabe. ¿O cree usted que el Señor no sabía que Adán había pecado? ¿Cree usted el Señor que Él era ignorante a nuestro pecado? Así como buscó a Adán, así nos ha buscado a nosotros y nos ha buscado con lazos de amor. Pero ¿cuál ha sido mi reacción al llamado del Señor? Me presentaron a Cristo y yo dije, aleluya, sí, yo le entrego. No, hermano. Aún conociendo y entendiendo algunas cosas, rechazábamos el llamado de Dios, así como Adán también lo rechazaba. Y ante la plática y el cuidado que el Señor tiene de hablar con nosotros, de buscarnos, estamos hablando del creador de todo lo que vemos y conocemos. Estamos hablando del creador de la tierra, el universo, todo lo creado, buscando y platicando con un hombre. No sé si eso a usted no lo mueve. El amor de Dios, el Señor preocupado por un hombre y un hombre pecador, un hombre desobediente, preocupado teniendo esa relación y la reacción del hombre. Es que nosotros somos, los hombres, somos calidad. Hermanos, nosotros sí que somos buenos, inteligentes. Quiere leer lo que le dijo al Señor. Versículo 12. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Buzo va. El hombre siempre evadiendo responsabilidades. El hombre no aceptando su condición. El hombre siempre no entendiendo quién es el que lo está llamando. El hombre. Amado hermano, el diablo no es omnisciente ni es omnipresente. Dios sabía que el hombre había pecado, pero el hombre evadía su responsabilidad. Pero las hermanas, las hembras no se quedan atrás, más listas. La hembra es más lista, hermanos. Nosotros los hombres pensamos que nosotros somos más inteligentes. Mentira. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea que somos iguales. ¿Verdad que hay igualdad? No. Aquí no hay problema, ¿verdad? Somos lo mismo ante el llamado de Dios, ante el amor de Dios, ante nuestro pecado. Lo más fácil es esconderse, lo más fácil es negarse, lo más fácil es echarle la culpa a los demás. Pero el Señor no era ignorante de esto. Desde el principio Él tenía la solución. Versículo 21 del mismo capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. El amor de Dios. Un sacrificio por el pecado del hombre. Un sacrificio por la indiferencia del hombre.
Y hoy, amados hermanos, que nosotros tenemos claro el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Volvamos a la foto. Jesús pagando por nosotros. Jesús siendo humillado. Jesús siendo ultrajado. Jesús con una cruz en su cabeza. Jesús colgado en el madero. Voltea a ver. Era yo el que tenía que estar crucificado. Y Él tomó mi lugar. Y fue el sacrificio perfecto delante del Padre, aceptable, porque era su unigénito Hijo. Si yo hubiera sido crucificado, amado hermano, y yo hubiera hecho ese sacrificio, yo no hubiera resucitado al tercer día. Pero Él era Dios. La muerte no lo pudo sostener. Y la palabra dice que Él mismo la entregó y Él mismo la volvió a tomar. Y al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él tomó mi lugar, Él fue el sacrificio perfecto. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomando mi lugar, el sacrificio perfecto, aceptable delante de Dios. Hoy tenemos la invitación a celebrar Santa Cena. Recordamos que Él fue inmolado. Recordamos que su sangre fue derramada por nuestros pecados. ¿Por qué celebro yo el sacrificio de Cristo? Ya sabiendo que es Cristo el que fue crucificado. ¿Por qué lo celebro, amados hermanos? Lo celebro por una emoción. ¿Por qué lo celebro? ¿Sabe que el Señor se preocupó de que nosotros recordáramos esto? Se preocupó porque, amado hermano, nosotros a veces en la emoción, en el caminar cristiano, a veces nos hacemos merecedores de cosas y pensamos que merecemos cosas. El único que merece alabanza, adoración, exaltación es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros, hermano. Entonces, pero Él, amado hermano, se encargó. Y mire qué hermoso. Habla a los Corintios. Vamos, si quiere vaya adelantándose por ahí a Primera de Corintios. En los Corintios, un pueblo del Señor. Estamos hablando aquí de los Corintios. ¿Eran sus hermanos o no eran sus hermanos? Si no eran sus hermanos, acepte a Cristo como Señor y Salvador personal. Ellos eran nuestros hermanos. Y ellos eran, leyendo Corintios, ellos por cuenta tenían todos los dones espirituales. Era una iglesia tremenda. ¿Saben lo que le estoy hablando? A todos los dones espirituales, Corintios los tenía. Era una iglesia que se movía. Era una iglesia que se trabajaba. Era una iglesia que recibía de su Señor. Pero ha seguido leyendo Corintios. Hacían cosas que hasta daban vergüenza. Estamos hablando de nuestros hermanos, de Corintios. Amados hermanos, cuando nosotros celebramos y entendemos el sacrificio de Cristo Jesús, ¿cuál es mi vida? ¿Cómo me acerco a Él? Por eso Pablo dice que él recibió del Señor lo que le había enseñado y le recuerda el sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a Corintios 11. Primera de Corintios 11.
Yo sé que es bien conocida esta lectura para nosotros, porque nuestra iglesia, nuestro liderazgo se ha preocupado siempre, y testificaba nuestro pastor que cada primer domingo, último domingo de mes, la Santa Cena se ha celebrado por los años que tiene esta congregación. 26 años recordando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea que nosotros celebramos esto porque el Señor lo instituyó. Él mandó que lo celebráramos. Mire lo que nos dice el versículo, del versículo 24 en delante, vamos a leer. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Volviendo al sacrificio. Regresándonos al sacrificio. A una iglesia que celebraba y vivía todos los dones del Espíritu Santo, pero una iglesia también, amado hermano, que hacía cosas repudiables delante de su Señor. La pregunta sería: ¿qué diferencia hay entre la iglesia de Corintios y nuestra congregación? ¿Qué diferencia hay? ¿Será que vivimos en la guía del Señor y disfrutando de la presencia del Señor, gozándonos en Él y haciendo la obra del Señor, o haciendo cosas que dan vergüenza, que no exaltan ni glorifican? Si reconocer el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario demanda acción, ¿qué acciones estoy teniendo yo delante de ese Dios que tomó mi lugar en la cruz del Calvario? ¿Estoy siendo indiferente? ¿Estoy siendo como Adán, pasándole a los demás y no tomando mi responsabilidad? Porque cuando yo tomo mi responsabilidad, amado hermano, y entiendo quién soy, caigo postrado, amado hermano. Mi Dios santo, mi Dios eterno, mi Dios sublime, estaba siendo humillado, clavado en la cruz del Calvario. Él teniendo la potestad y el poder de pedir ángeles que venían y lo salvaban, y Él lo declaró, teniendo querubines, serafines que dicen día y noche: santo, santo. Se sacrificó por mí, tomó mi lugar. Entonces, al entender eso, amado hermano, ¿qué reacción tengo yo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo es mi vida cristiana? Disfruto en el Espíritu, vivo con la guía del Espíritu. ¿O estoy siendo irresponsable? Volvamos entonces, celebremos. Por eso el Señor nos hace recordar que Él tomó nuestro lugar, pero no lo tomemos para, como decía nuestro pastor, para vivir como queramos, sino tomémoslo para entender el grande amor de mi Dios para mí. Porque esto es personal, amado hermano. Esto es personal. Era yo el que tenía que estar clavado. Era yo el que tenía que ser humillado. Era yo, amado hermano. Soy pecador, hermano. Y el Señor tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Y no lo pensó el día que yo pequé. Desde la creación del mundo, el Señor tenía preparada mi salvación en Cristo Jesús. Hermoso es. Yo he nacido en Canaán y doy gracias a Dios. Y siempre nos han hablado no de hombre, sino de Cristo. No recibir alabanza a nosotros, sino Cristo. Que el único digno de todo es Cristo. Eso se nos ha enseñado. Y mire lo que dice siempre en primera de Corintios 11. Sigue diciendo el versículo 27. Y esto tendríamos, ante la acción de saber qué es el sacrificio de Cristo, tomar a bien esto.
Y esto a mí se me ha enseñado. Si usted no lo ha enseñado, pues creo que no es de aquí. Porque la iglesia ha sido cuidadosa y responsable en enseñar estas cosas. No sé si hay más testigos aquí o se tapan la oreja cuando se enseña este tipo de cosas, que hay que vivir santamente y no tomar las cosas de Dios a juego. Dice versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a dejarlo hasta ahí. En esta celebración, vengo yo y me paro para que mi líder me vea. Vengo yo o lo hago por una simple emoción porque hablamos del Señor Jesús, así como cuando yo veía La Pasión de Cristo en película. Después a celebrar con un trago. Me paro, celebramos y sigue mi vida igual de irresponsable como cuando no había creído. O el Señor está haciendo la obra. Él dice que la obra que ha empezado en nosotros la perfeccionará hasta el fin. Nos estamos dejando moldear, aprovechamos la celebración, aprovechamos, mire, hay acción. Yo de verdad, mire, cuando a uno le dan privilegio, amado hermano, uno a veces dice, ¿qué le voy a llevar a los hermanos? Y aquí y allá, tratando de hacer lo mejor, no en maldad. Pero el mensaje es para mí, yo les estoy compartiendo. Yo he recibido mucho con este privilegio. Porque nosotros tomamos a la ligera el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y vivimos vidas como si nunca hubiéramos entendido que el que merecía ser clavado en la cruz era yo. En esta celebración que tenemos. Entonces, amados hermanos, esta puede ser una oportunidad para ver cómo estoy en mi vida espiritual. Esto puede ser una oportunidad, amados hermanos, para que nos examinemos. Este puede ser una oportunidad para que dejemos de ser Adán y le echemos la culpa a otro y entendamos que es conmigo y que la relación de Dios es con mi persona. Si el Señor me habla a mí es porque quiere que yo cambie. Si el Señor de toda la creación se toma el tiempo en mí, es porque Él espera una reacción mía y sabe que todo privilegio, toda relación con el Señor es para mi beneficio, amado hermano. Es para bendición mía. Si Dios es el Dios de todo lo creado, creador del cielo y la tierra, y si Él quisiera algo, claramente nos ha dicho que a nosotros no lo pediría, porque somos capaces que después le cobráramos. Y aún así somos tan ingratos. Yo, hermano, perdón, yo. Que a veces vengo, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué haces esto? Señor y Señor, quejándome y exigiendo como que si mereciera algo. Pero cuando vemos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entiendo que no merezco nada, que ha sido pura misericordia. Y desde ahí yo arranco, amado hermano. Cuando sé que no merezco, yo soy agradecido. Cuando sé que yo no merezco y me han hecho un favor, amado hermano, alguna reacción tiene que haber. Mire, yo he recibido tanta bendición y doy gracias a Dios porque la he recibido de aquí. La iglesia ha sido el instrumento. ¿Qué tal si yo en las bendiciones
en vez de agradecer, llegara bravo que por qué me hicieron eso. Un hermano me regaló una cosita para colgar lentes. Aquí ve. Así ve. Porque siempre me olvidan. Y yo siempre ando así con los lentes. Mi esposa me regaña. Y el hermano tuvo el cuidado, mira. Me regaló esto. Yo me alegro. Un hermano pensó en mí. No sé si me entiende. Se tomó el tiempo y lo a comprar porque él no los hace, creo yo. Y si los hace, le vamos a hacer la promoción para venderlos. Son bien fuertes. Y vengo yo ante un favor. ¿Por qué me dio esto? Lo quería más grande, de un color diferente. Y ha de ser de los baratos, este ha de ser chino. Déjeme buscarle. Así de ingratos somos nosotros ante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así somos. ¿Por qué se lo digo? Solo veo mi vida a la luz de la palabra y entiendo que es pura misericordia, que soy igual, pero en esta invitación de examinarme yo mismo, de verme yo mismo, de entender que la relación es conmigo, amado hermano, hacerme ese examen de conciencia y no tomar a la ligera el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero llevarlos a Romanos capítulo 6. Dice el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para ir terminando, hermanos, entendí una alabanza y entendí la misericordia de Dios para mi vida. Es una que yo he cantado y me emociono. Y uno sigue siendo igual. Pero dice, fue en la cruz. Yo primero vi la luz. Vi a Jesús. Y las manchas de mi alma yo la ve, entendí que Cristo estaba tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Y fue por fe, ahí vi a Jesús. Y siempre feliz con Él seré. Veamos el sacrificio y celebremos con alegría, porque por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, reconocimos nuestros pecados, pedimos perdón y el Señor nos ha perdonado. El Señor no se quedó ahí, amados hermanos, solo estaba pagando por nosotros a precio de sangre, pero hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Celebremos a Cristo siempre y su sacrificio y no dejemos de anunciar que en Jesús hay salvación, vida eterna y perdón de pecados y que vuelve por su iglesia. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.